muchos en las drogas, muchos en el alcoholismo. Aunque hoy he presentado delante de la gente, los jóvenes quieren ser como ella. ¿Bien? Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de tener un propósito santo. Un propósito santo. Si el que quiere ser cantante tiene que tener un propósito santo. ¿Y cuál es el objetivo de un cantante? Es cantar a Dios y llegar a ser adorador al Señor o del Señor. Pero surgir nomás como cantante, eso lleva a una vida de decadencia. No hay ese tipo, hay petit creyente o que se aguaba tarde o temprano, o se va al mundo, o se desvía, o algo le pasa. Pero cuando hay un propósito, y como dice acá, fe no fingida, entonces el apóstol le dice: por eso yo te aconsejo, por ese motivo yo te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y este joven llegó a ser pastor de una iglesia y dice que era también evangelista. Entonces, hermanos, si la abuela quiere que su nieto, que su nieta tenga una buena educación y buena dirección espiritual, tiene que ser sincera. Aleluya. Si la mamá quiere que su hijo crezca en santidad delante de Dios, tiene que ser sincera, y el papá también. Si el hijo quiere servir a Dios de corazón, con una entrega, sin tener que enfrentar luchas indebidas, tiene que ser sincero y sincero. Aleluya. ¿Ya entendemos, hermano? Vamos a leer un poquito en Daniel, capítulo 1. Le dije que íbamos a leer 1 Timoteo, pero eso vamos a dejar en el siguiente punto. Daniel, capítulo 1. Gloria al Señor. Capítulo 1. Sé que siempre y constantemente se lee este versículo, pero vamos a leerlo en este momento. Gloria a Dios. Capítulo 1. Dice el versículo 6, 7 y 8. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí nosotros vemos 4 jóvenes que se le cambió su nombre, pero por más de que se le cambió su nombre, Daniel dice que propuso en su corazón. ¿Dónde propuso Daniel? Y te pregunto, ¿qué es el corazón? Más bien no respondes, ¿qué es el corazón cuando la Biblia habla de corazón? El centro de la decisión de la persona. Y usted digo que
El corazón es el centro de la decisión de las personas. Centro de la decisión. O sea, en otra palabra, la ña de corazón, no, ella tenga la cuaco, fibra ya de cuaco, órgano interno. Ciertamente, ese es el que bombea la vida, o sea, la sangre allá. Pero en realidad nosotros pensamos y decidimos en nuestro ser interior. Por ejemplo, bueno, cuaco horario no quizás más allá, pero imagínate una vez cuaco domingo caruja, pensar en nada, coile tu guanguay, vamos a tener un lado. Ayer cuando de Zapucay voy a decidir, de Zapucay, de auxiliado. No, es un pensamiento interior en donde tú tomas la decisión de lo que tú quieres. De eso se trata cuando dice propuso en su corazón. O sea que Daniel tenía un propósito en su vida. No era una persona, a lo mejor, o se pone a hacer, o si no, sino la silva es y me mueve, ahora me puedo responder y yo porque ni a digo ay yo entonces no es así, hermano. El joven, el adolescente tiene que tener un propósito por el cual va a luchar. A eso hoy día se le dice lucha por tu sueño, pero en realidad debe ser un propósito de vida. Aleluya. Yo les cuento mi experiencia cuando yo era adolescente. Pero hueco con cuevo. Entonces yo cuando me iba a trabajar en la chacra, yo me imaginaba, hacía la imaginación. Yo era 14, 16 años tenía. Y yo me imaginaba cantar delante de mucha gente. Pura gente. Y en mi mente yo calculaba y escribía canciones en mi mente. ¿Sí? Y bueno, pero yo no me quedaba ahí. Yo tenía un deseo por delante, un propósito. Y me iba detrás de ese propósito, pero ¿cómo? Preparándome en ese tiempo. ¿Y qué hacía? Estudiaba la Biblia, leía y después comparaba con mi música. A veces se oía por la ni se leía. Entonces, lo que estaba es afinándome, proponiendo en mi corazón lo que yo quería hacer. Había un propósito. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando ese propósito está en la voluntad de Dios, o sea, Dios mismo coloca en nuestro corazón, tarde o temprano se cumple. Deputamos ahí, al olvido, deputamos ahí, desechado, o sino que cuando tú tienes un propósito firme en tu corazón, una decisión de servir a Dios, Dios va a cumplir contigo ese plan. Porque yo te pregunto ahora a los jóvenes, les voy a preguntar, por lo menos aproximado, ¿en cuántos reinos Daniel participó? ¿En cuántos reinados? A ver si alguien me puede responder entre los adolescentes y los jóvenes. 25 años me digan, tenía mi oportunidad de no participar en joven. A ver,
Daniel vino muchachito en el reinado de este Nabucodonosor. Pero ¿en cuánto más participó? 4. ¿Cuánto? 4. 4. 3 dice por allá. ¿Otro? ¿Cuánto? Por lo menos lo que la Biblia menciona. Y por lo menos, si nombramos Nabucodonosor, después Darío, Belsasar, Ciro, bueno, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Quizás no vamos a definir hoy cuándo, pero mire qué propósito Daniel tenía. Dice, no contaminarse. Y al proponerse eso en su corazón, le llevó a que permaneciese en varios reinados en Babilonia. En Babilonia, o sea, Daniel no iba todos los días tu paobe. Era Daniel todos los días cultos a Moyega. No, Daniel estaba en Babilonia, en una nación pagana. Pero ¿qué es lo que le llevó a permanecer como un hombre centro de esos reinados? Su propósito. Su propósito. Es esa decisión interior. Porque hermano, jovencito, adolescente, me presentó ahora. Y capaz de obligar y vete con la de fiel año de ya. Pero se de la de decidir internamente de servir a Dios, de tener un propósito en tu vida. Algo y con donde una creyente fue allá. Vengo de creyente fue allá. Creyente de acá. Yo quiero bautizar acá. ¿Sí? ¿Por qué llegó a eso? Porque no tuvo un propósito. Nunca se decidió interiormente, sino que para complacer a mamá, papá. Aunque Basanga dice, cumplió 18 años. Ay, pobre, nació obligada. Porque no tiene un propósito de servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a los padres en este caso? Yo les quiero comentar de que como padres tenemos que inculcar a nuestro hijo a que tenga propósito de servir. Yo soy la iglesia, no hay un que están yo ya posee. Yo que están para los convenidos y supera como creyente. Es acaso es realidades de la vida, para que él pueda ir formando un propósito, y quizás Dios le está llamando con un propósito especial, pero por cuanto es que nunca entendió un propósito en su vida. El mundo también ofrece propósito. El mundo es de se mandó ahora se convirtió pues la iglesia por el día ya, pero dice productor de radio. Se titular por ahí, no dice espectacular, Dios. De ir a lanzar como cantante. Yo voy a tirar de vos velado, mierdas. Da igual, yo sé cierto la iglesia allá, pero dice Reina. Ella lanza como cantante, dice, oye, esa casa es de propósito. ¿Pero dónde? Hacia el mundo. Hacia el mundo. Entonces, si yo quisiera ser un cantante, wow, allá, cierto, la iglesia era, en la iglesia, y nada, nadie se acuerda. No. Necesitamos entender de que tenemos que tener propósito en nuestra vida. Por eso yo le insisto y le insistí a los jóvenes, a los que ejecutan instrumentos, a los que cantan, que participen en este congreso con su instrumento,
con su canto por ahí bajando, con uno por ahí, ¿sí? Porque eso demuestra que el joven tiene propósito. Pero la niña moquini, yo no, apoyando en ella, madre, no le hice oportunidad. No, hermano, tenemos que tener propósito. Si tú tienes un propósito, vas a estar ahí. Alabado sea el Señor. Ya entendemos, hermano, bueno. Voy a leer un poquito el material que estuve preparando. Dice: ¿qué lleva a un hombre a entrar a un edificio en llamas cuando todo el resto corre hacia afuera? Gente paño en el edificio, de repente sabe de que iba a un parajo y que está bien. ¿Por qué los bomberos dejan a sus familias todas las mañanas para arriesgar su vida por extraños? Extraños. La palabra clave que responde a ambas interrogantes es propósito. Hay un objetivo. Lo hacen porque saben que sus vidas no serían iguales si no llevaran a cabo su labor. Saben que el vacío en sus vidas, si no están en un carro de bomberos, usar sus trajes, estar en una estación, en su estación, sería simplemente insoportable. Ese hombre que corrió a entrar, apeligrando su vida quizás, donde había fuego, por ahí estaba su hijo. O quizás ahí tenía un documento muy importante que no quería perder. Había un propósito, por eso está arriesgando su vida. Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos tener un propósito. El jovencito ya siente en su corazón, cuando va creciendo en la iglesia, yo quiero ser pastor. Yo actuamos como pastor. Y en cambio su mamá y su mamá no pilla y la mamá, entonces la mamá y los papás también necesitamos visualizar el propósito de Dios en la vida de nuestro hijo. La andele esa cuaño, debo ir a tu estorbajo, debo ir a tu trastornar el propósito de Dios. Al igual que los bomberos, la juventud cristiana gira su vida alrededor de un propósito. Saben que sus vidas no serían la misma si no conocieran del amor sin límites de un Padre que es eterno. El joven tiene que descubrir que Dios es un papá. Se mita un sube y allá de la posibilidad. Ahora no voy a contar. Pero, hermanos, lo que le quiero decir es, como joven, tenemos un propósito en nuestro corazón. El joven tiene, el adolescente tiene, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está proponiendo en su ser? ¿Puedes imaginarte por un instante sin haber conocido a Cristo? Y cuando yo era adolescente y cuando yo estaba entrando en la juventud, yo me acuerdo que no entendía lo que es tener temor de Dios. Entonces, yo tenía miedo que si le fallo a Dios, como un padre garrotero que va a venir con su garrote, a la ha fallado. Deja todo el imagínate a orar porque ha fallado. ¿Sí? Porque no entendía que es temor de Dios. Yo confundía tener terror a Dios. Había sido que el temor es un amor recíproco. Debe jubila ñande llave, debe fallarse en nivel. Espera. El ripano debe ir. No. O sino que con el propósito debe obedecer, porque hay juicio. El Padre es un Padre
amoroso, gloria al Señor. Yo quiero que esta mañana piense en nuestro Padre que es muy amoroso. Se va a imaginar a Dios, hermanos, ñanteisa como humano, o esta mañana nivel como en carne, como dice, quizás sea como Jesús. Aleluya, o es como Jesús, ¿verdad? Sí, podemos afirmar. Porque dice que Juan se recostaba por el pecho de Jesús. Eso quiere decir que Jesús conquistaba a su discípulo para que le tenga confianza para acercarse a él. Entonces, el Padre es amoroso, hermano. Nosotros podemos tener confianza en él. Quiero preguntarte con esta pregunta: ¿puedes imaginarte por un instante, sin haber conocido a Cristo, qué hubiese pasado si tu amigo o amiga no te hubiese invitado a la iglesia, o quizás esta mañana, qué hubiese pasado de ti si tu papá o tu mamá no te llevara a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo estuviese ahora? ¿Cómo ibas a estar ahora si no hubiese levantado tu mano en aquel culto en la cual dijiste: yo quiero servir a Dios? ¿Qué iba a pasar en tu vida? Lo más probable es que no lo puedas imaginar. Y si lo hace, lo más seguro es que en este instante le agradezca a Dios por haberte rescatado y despertado del sueño en el que te encontrabas. Sin embargo, despertar no es suficiente. Si hoy eres un joven salvo, debes pensar que afuera hay miles y millones de jóvenes que van directo hacia un abismo sin retorno. Aún están a tiempo. Siempre hay tiempo para regresar. Al igual que tú, no hay pecado tan grande que el sacrificio de Jesús no pueda cubrir. Santa Hereta, se ubica de cobrima para bella. No sé ya, porque se apagaba mañana ya. Dios puede perdonarte y restaurar ese propósito en tu vida. Ahora, si eres joven y piensas que todo está terminado, no es así. Hay siempre misericordia de Dios. Para poder llegar a ser un joven con propósito, existen 4 palabras que podemos decir. La valentía. Daniel era valiente. Y imaginaría al eunuco y la hija de la mesa del rey, dice que traían, o lo que el rey comía, ellos tenían que comer. Entonces le trae la comida y le digo: mañana ese bravo muchacho, y nadie ni imaginarse Daniel mañana ese. No, se disculpaban dar un maíz. Jamás vi lo negaron del rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia es hecho de pero Daniel y propuso en su corazón y le dijo: no, yo no voy a comer de la mesa del rey. Tuvo valentía de rechazar. Es de valiente rechazar lo que a nosotros nos va a perjudicar espiritualmente. Anila de repente el mundo ve y vende y estesa. Vendo y bueno, y estesa. Sí, se dejó con pago, bueno. O piado un día me dijimos ahí, no está eso igual. Tipo de burla. Pero hay que ser valiente para rechazar, hermano. Hay que ser valiente. Usted ve no que era el amor hacia Dios. De ahí, uno de ellas de llave, hereda no al que va a truncar tu vida en el pecado. David era un joven valiente, dejó huellas en su tiempo. Aleluya. Y también la audacia. Vamos, la audacia dice: hay que ser audaz. Para ser victorioso en las batallas es esencial. Dice que Esaú y Jacob eran hermanos
en el mismo tiempo nacieron y eran gemelos, pero ¿quién era más audaz? Jacob, iletrado de Israel. Esaú es ojo maricao, erula guazú, oyucao, moñero bien que él tuvo. Y le traba y tuba, y ahora no más, y tuba para encuentrar eso. Pero dice que en una ocasión Esaú venía de la casa, ahí va el querido, y con los magos, bueno, dice hermano, va a ir con lo que aguarda. Ay, yo decía, acá tengo, y guiso espectacular, de Jaisa, aí João Esaú, sim, tá lá, de Cuba. Você vai ter, ele vai ter. Eso es Jacob, lo invitaba, pero ya no te trato. Mamá, ellos se necesitan esa igual no va de ver, se va a hacer un set de agua. Se va de primogenitura, se va acá está la primogenitura de puta. Eso es Esaú, yo sé, se necesita igual. Cuando hace un claro y dice que luego se da la pata de comida y va a la primogenitura. ¿Qué pasó? Dice que quiso recuperar con lágrimas. Se recuperación de la primogenitura. Y por un plato de lentejas de joven. Esa es con la ya te ya esto se guarda ni te da ni después de vos eso y lo tengo la verdad. Él es igual. Entonces el creyente necesita ser audaz y letrado. ¿Sí? Plan de letrado. Y debe. Y pues te mira, si igual y gusto te miran de allá. Nunca te probé la cigarrillo. Te mira. Te doy guajamado. Era mi simia, y me hizo la cerveza. No, te letrado. Eso es no, y familia, eso es papelera, tanta agua. Tú me oyes esa mujer ayer, me llamaba uno y imagina. Dele chava. Ahí la de joder a la cualquiera de copecajamua. Sino que usted verá de uno, a la epecajamua la de uno. Pero de letrado hay que tomar ese decidir no vaya como. Aleluya. Siguiente, el coraje. Hay que tener coraje. Dice que un hombre, un valiente de David, había una amenaza y este valiente dice que se llamaba Eleazar y se fue a pelear, dice. Y agarró tan firme la espada en su mano, dice que la espada se le quedó pegada a la mano. Ese güey que digo, se está manipulando esa la espada y la colgada y por él. ¿Alguien me puede explicar por qué es que se va a pegar una espada en nuestra mano? Este hombre era tan corajoso que peleó con gran cantidad de hombres gigantes, pero no soltó su espada. El joven, si quiere ser victorioso, tiene que agarrar tan fuerte su decisión, principalmente su amor por Dios, y también ceñirse a la palabra de Dios. Allí ella apartati de la palabra de Dios. Leer a la Biblia. En tu tiempo de juventud, tú tienes que aprovechar. Pero cuando hay años de problemas, redes sociales. ¿Allá? Ese es nuestro problema, que los jóvenes hoy día no tienen más tiempo de leer la Biblia, de meditar en la palabra, de preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque tiene su entretenimiento. Entonces hace rato que los gigantes le vencieron. Siguiente, lealtad.
Lealtad. Daniel obregó y lealtad a Dios. Fue leal a Dios. No le despreció a Dios por ningún motivo. Aunque estaba en peligro su vida por no comer de la mesa del rey, pero él su lealtad a Dios le llevó a tomar decisión a pesar de la situación. No importa de ir, no, ya tanteando, 10 días hay llorando, ya tanteada, apenas cuando ya pobre. Aleluya. Al fallar y el propósito de Daniel o manota, pero ahí guante, no importa. El joven necesita tener propósito como cristiano en su vida. Necesita ser valiente. Aleluya. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu y haga interrogar donde desea y tome placer en tu corazón. Ella compartía ya posee, pero a veces ella ya compartía ya posee. Sí, o sea, hay cuadros que se empieza a leer ahí. Ele digo la mamá lá e aqui desse desse com a mãe e chega do rádio por lá de você. Se ruim na mamá proibida ele mas ele no dice ahí que tú vas a tomar tu propia decisión. No dice ahí. Sino que lo que te está diciendo es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Inclusive en el adolescente me servir en su vez. Y me contento, gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. ¿Ya entendemos ahí? A ver si ya de qué estamos hablando. Propósito. Hermano Basilio responde. ¿De qué estábamos hablando los jóvenes? ¿Y qué es propósito? Para el propósito, para el para el propósito. Decisión. Para el propósito. ¿Saben nada de acuerdo? Y antes pisa para acá. Saber lo que quiere, ese es el propósito. De igual manera, es importante. Es importante el celular. Se llama porra y guarda ese celular. Ahora primero que. No, lo que estamos hablando es propósito como cristiano. La de futuro de aquí por lo menos a 20 años, de aquí a 30 años, ¿qué va a pasar de ti? ¿Qué va a pasar de tu vida? Por delante de su cata de la peja es una bendición de vida. ¿Sí? Entre los varones jóvenes, ¿cuántos quieren ser evangelistas? Evangelista, o sea, un predicador, esa mi gente me convirtió, ahora así, ahora endemoniado, de libertad, en el nombre de Jesús, fuera de eso. Amo, no hay libertad, ¿Quién quiere hacer eso? Ahí está mi hijo, por lo menos. Aleluya. Rolando. Pero algo muy joven, hablando. Por lo menos pasando los 16 años, no hay uno. Me pongo triste otra vez. ¿Quién quiere ser pastor? Pastor de la iglesia. El hermanito Dan. ¿Sí? ¿Y quién quiere ser diácono?
La evangelista de entonces una diácono mucho más. ¿Y quién quiere ser cantante entre los varones? Estoy preguntando. Cantante. A ver. Abuela, mamá, abuelo, papá, ya vaya. Todas veces hay algo con la cara. No hay orientación de los padres, no hay avivamiento de papá hacia los hijos. No hay. Ella Darío sana y ahora muérase de vergüenza, ¿ya? No, pero hay que asumir, hermano. Estamos en una conferencia. Sí. Hemos fallado delante de Dios, le estoy diciendo. Fallamos. Porque si nuestro hijo como cristiano no sabe la importancia de servir a Dios, es porque nosotros fallamos. El pastor no falló, ni mucho menos la maestra de escuelita. No, ellos no tienen la culpa en esa área. Los padres somos responsables delante de Dios. Aleluya. Así que, pues te diría que lo que te habían de omitir. Se omitió. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué tal si pedimos a Dios misericordia? Padre, Señor, vemos la realidad. Si aquí, Señor mío, nosotros vemos la estadística, cuánto más tú, que conoces la realidad, Señor, de los corazones, ayúdanos a tener propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a inculcar a nuestra familia en el camino del Señor. Ayúdanos, Dios, por favor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ir al siguiente punto, que es la pureza. Vamos a hablar de pureza. ¿De qué vamos a hablar? Pureza. ¿Qué es la pureza? ¿Qué es la pureza? Se ponga aquí. ¿Qué es la pureza? Santidad. Ella representa ya 48. Vaya la pureza. Ser fiel. Muy bien. 48, 8 de diciembre. 48. Vaya la pureza. Pureza. No mancharse, mantenerse limpio. Muy bien. Apeaime. Vaya la pureza. Ser puro y fuerte. Pero la puro es lo mismo que la pureza. Debo la pureza. Santificarse. Muy bien. Y esa mía, por a ver. Pureza para el hermano Basito. Limpieza. Hermano César, pureza para él. Fidelidad. Ya te está ahí. Pureza para él. Tener temor a Dios. Samuel. Santidad a Dios. Pastor Ricardo de Ronda.